y Alejandro Sierra. Regresamos y ya tenemos en la línea a Juan Villoro. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El Rollo de... Estimado Juan, qué gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos. Hombre, igualmente, de verdad, gracias por contestar la llamada. Queremos platicar contigo, a ver, ¿cómo ves este tema de los zapatistas, lo que están acusando de que se les negó el pasaporte? Ahí pareciera haber un discurso, digamos, muy indigenista y al mismo tiempo una discriminación de facto que no para. Efectivamente, es un caso dramático de discriminación y de racismo, porque los zapatistas han buscado tener pasaportes para acompañar a los 7 navegantes que ya zarparon y que están a punto de llegar a Vigo, en España, para hacer actividades en Europa con otros colectivos que buscan mantener a salvo a este planeta. Va a ser una gira que tiene como motivo el preservar la vida humana en el planeta desde abajo, es decir, desde las comunidades que están cerca de la producción de los alimentos esenciales, etcétera. Entonces los pueblos originarios quieren viajar, no solamente los zapatistas, sino miembros del Consejo Indígena de Gobierno, pero se han enfrentado con trabas que ningún otro ciudadano tiene en México por el solo hecho de ser indígenas. Han presentado todos los documentos correspondientes, pero los han rechazado. Esto en el clima que tiene México con Estados Unidos de vigilancia de los migrantes. Entonces, a la mayoría de las personas de las comunidades zapatistas se les dice demuestren que no son guatemaltecos, demuestren que no son centroamericanos. A lo mejor están fingiendo. Entonces ellos llevan los papeles que los acreditan como mexicanos de sus comunidades y de todas maneras los rechazan. Pero, el tema, perdón. Simplemente el hecho de pedirles papeles que no le pides a los demás es ya, merecería una amonestación por discriminación inmediata. Tienes toda la razón. Por ejemplo, incluso algunos de ellos que tienen credencial del INE les han dicho en oficinas de relaciones exteriores, eso solo sirve para votar, eso no te identifica, lo cual es falso, lo cual es ilegal. Entonces es una situación discriminatoria. Lo mismo sucedió cuando María de Jesús Patricio Martínez, sí, Marichuy, trató de sacar una cuenta bancaria para que le exigía el INE para contender como candidata independiente a la presidencia. Sí. El banco HSBC le negó la posibilidad de tener una cuenta, pues porque no la consideró sujeto de crédito. CONAPRED dijo en México los indígenas no son considerados sujetos de crédito, pero esto es aún peor, es decir, no pueden demostrar que son mexicanos, porque el paso inicial para el pasaporte es, por supuesto, tener un acta de nacimiento. Muchos indígenas mexicanos tardan en hacerlo. Si en los primeros 10 años de nacimiento no se tramita el acta, después se vuelve muy complicado acreditar que tú eres tú. Necesitas un documento de tu municipio, pero la mayoría de las oficinas no reconocen los documentos de los municipios. Por lo tanto, esta gente queda como apátrida en su propio país. Doy algunas cifras. Atrapados en la burocracia, literalmente. Efectivamente, doy algunas cifras. 2 personas de las comunidades indígenas se desplazaron hasta la Ciudad de México, hasta acá, y en la delegación de Coyoacán trataron de tramitar el pasaporte, tenían todos los papeles en regla, fueron rechazadas. 38 hicieron lo mismo en Chiapas y también fueron rechazadas teniendo todos los papeles en regla. Pero hay 457 que no han podido demostrar que son mexicanas, es decir, que están en la fase previa, que es justamente la de tener o bien un acta de nacimiento o un documento que sea respetado y acreditado del municipio donde viven. Entonces, esto yo creo que es en una pequeña porción lo que le sucede a la mayor parte de la gente que no tiene papeles en México. Entonces, urge regularizar a nuestros compatriotas como mexicanos y urge que tengan los mismos derechos que tenemos nosotros. La protesta de los zapatistas causó impacto
impacto en redes, se convirtió en trending topic, y ayer el propio presidente tomó el tema en la mañanera y dijo que esto se solucionaría, lo cual desde luego fue una respuesta inmediata y que es la respuesta conducente, pero hay que pensar que esto no es que se deba atender el caso especial del Consejo Indígena de Gobierno y de los zapatistas que ahora quieren viajar. No se debe pensar que esto es un favor o una excepción, sino lo que está en juego es que mucha gente no puede acreditar su condición de mexicanos. Es lo que se ha evidenciado con este proceso y es lo que me parece sumamente grave. Juan, buenos días. Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Sí, leyendo el comunicado de los zapatistas a través del comunicado del subcomandante Galeano, no puede uno sino sonrojarse. Estamos muy contentos celebrando las elecciones, muy contentos si las instituciones electorales, si no hubo más. Inclusive el presidente llegó a celebrar la mansedumbre hasta cierto punto del crimen organizado, y no vemos a este México profundo, y de veras creemos que a partir de lo que desde la capita muy muy leve que podemos mirar, todo queda resuelto. Es vergonzoso esto, como dices, no por lo que le sucede a los zapatistas, sino por la condición marginal y marginalizada permanente de tantísima gente en el país. Es terrible, es una desgracia, celebrando los 200 años de cuál independencia, para quién. Creo que el comunicado es mucho más profundo, conviene leerlo y dejarnos de mirar desde los medios de comunicación, desde la academia, desde todas partes, el ombligo para autocelebrarnos. Tienes toda la razón, Augusto. Este es justamente el sentido del comunicado. Creo que debemos pensar que no es que haya una política de Estado que deliberadamente desde la presidencia diga no se le dé pasaporte a los indígenas. No existe eso como una deliberación, pero en la realidad es lo que sucede porque hay una muy asentada costumbre de discriminación y de racismo, y además esto se enmarca en la muy tensa relación que México ha tenido con Estados Unidos. Recordarán ustedes el primer encuentro que hubo entre el gobierno de Trump y el de López Obrador, y en donde Trump amenazó con subir en 10% aranceles a las exportaciones que México hace a los Estados Unidos, y luego aceptó retirar esos aranceles si México se hacía cargo de controlar a todos los migrantes. Es decir, que hubo un canje entre la política económica de importaciones y exportaciones y la política migratoria. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores se convirtió de facto en patrulla fronteriza. Se aceptó controlar el flujo de migrantes, de modo que el muro prometido por Donald Trump en realidad es el muro que es todo nuestro país. México se convierte en esa zona de control de los migrantes. Y en ese contexto se ha recrudecido la discriminación porque no se quiere que un centroamericano finja que es mexicano y obtenga un pasaporte. Pero el problema es que ni los propios mexicanos, los menos favorecidos, como bien decías tú, pueden acreditarse como mexicanos. Por la razón que sea, tienen derecho a tener un acta de nacimiento y tienen derecho, si así lo desean, a tener, y si cumplen con los requisitos, a tener un pasaporte. Yo formo parte de una asociación, llegó la hora del florecimiento de los pueblos, se llama, que fue la que postuló a Marichuy a la presidencia. Ella no tenía un partido político, entonces debía ser propuesta por una asociación. Esta misma asociación tiene un sitio en internet que se llama caminoalandar.org, que es donde dimos a conocer el comunicado de los zapatistas. Menciono lo de la asociación porque desde el principio de este caminar rumbo a Europa propusimos hacer alguna actividad para facilitar los trámites burocráticos, y la gente de las organizaciones zapatistas y del Consejo Indígena nos dijeron, no, nosotros queremos hacer el trámite como todos los mexicanos, o sea, no queremos que se establezca un procedimiento especial para nosotros si es que se lograra. Porque es otra forma de discriminación.
Exactamente. Entonces, nosotros queremos ver qué sucede. Y bueno, se ha visibilizado esta terrible discriminación. Ahora ya aparentemente los pasaportes que estaban trabados, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que va a destrabar estos 40 pasaportes que estaban en trámite, pero así es terrible que tenga que haber todo un escándalo nacional para que se destraben esos trámites, y todavía están pendientes las 457 actas de nacimiento, más las que se acumulen, pues no solamente de esta gente, sino de todos aquellos que deseen demostrar que son mexicanos que nacieron en este país. Oye, Juan, Alejandro Sierra, gracias por estar con nosotros. Parece increíble, ¿no?, que nos peleemos con el gobierno español por la conquista y no podamos arreglar el tema en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es terrible, ¿no? Tienes toda la razón, Alejandro. Fíjate que cuando México empieza como nación independiente, según los historiadores, un 75% del país hablaba una lengua indígena. Hoy en día esto se ha reducido a un exiguo 6.5%, lo cual nos lleva a pensar, ¿quién ha destruido a las comunidades indígenas y a su cultura? No fue la colonia, que finalmente cuando termina todavía hay un 75% que hablan lenguas indígenas, incluso buena parte de la colonia se hizo en náhuatl. Tú vas a zonas como por ejemplo las zonas zapotecas, las zonas mixtecas, y un lugar como Mitla, por ejemplo, tiene un nombre náhuatl, porque fue el idioma de la conquista. Entonces, lo cual no quiere decir que la conquista no haya sido una empresa del expolio y de la sangre, por supuesto que no. Claro. Pero se preservaron las comunidades mucho mejor de lo que lo ha hecho el México independiente. Entonces, ¿quién tiene que pedir perdón? Lo tenemos que pedir nosotros, que somos los que día a día vamos aniquilando, discriminando las culturas que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que esta es una situación que pone en evidencia lo que es ese sustrato. Augusto lo decía muy bien, ese México profundo, invisible, que no vemos, y cuando solamente estamos en la capa superior de la sociedad observando el eco de las cosas, pero no las cosas mismas. Juan, muchísimas gracias, Juan Villoro, por estos minutos para Así las Cosas, Jalisco. Te mandamos un abrazo desde Guadalajara. Al contrario, un abrazo para todos ustedes, Diego, que estén muy bien. Gracias. Hasta muy pronto. Bueno, es Juan Villoro, escritor y intelectual mexicano, realmente, me parece una claridad bestial. Él le queda perfecto la palabra intelectual, no solo por lo que sabe y por su manejo de la divulgación que puede hacer, sino por su talante ético. Correcto. Bueno, vamos con las llamadas, Alejandro. Primero que nada, muchísimas gracias. Todos los días crecen las llamadas. A veces nos es imposible contestarlas todas, pero realmente nos sentimos muy contentos de que estén con nosotros. Leo a José Cruz García, buen amigo del programa, que cierra con una frase maravillosa. ¿Ya vieron la publicidad en televisión de la preventa de los departamentos de la Villa Panamericana? Punto y seguido dice, lo sigo amando, cabrones. ¡Ándele! A los departamentos, claro. No. A ti y a Chacón. Ya la vimos ayer, la comentamos aquí entre nosotros. El alcalde con licencia, Pablo Lemos, dice que no tienen habitabilidad, y por lo pronto que eso no se puede vender. Vamos a ver qué pasa. Sí, hay que tener cuidado con ese tipo de ondas, ¿no? Sí. Esa publicidad, digo, me sorprende que sea tan a la vista, con tanto peso y en tantas partes. Habrá que analizarlo. Manuel Conge dice, me disculpo, fui a la vacuna y tuve que ir 2 días. ¿Cómo, Manuel? Marcelo it's dead, pero la hija protegida de Claudia sigue aferrada que sí podrá ser la ungida. Se le acabaron los candidatos al emperador Andrés. No, yo creo que se va a ir abriendo la baraja. Así es lo que estábamos ayer. Al viejo estilo, él tiene que abrir la baraja. Sí, ¿no? Y pueden incluirse personajes con galones en los hombros, ¿no? Por ejemplo, nombres de... Otro buen amigo del programa dice, hasta la vista, baby. Pone una imagen de la caída del metro, esta famosa imagen de la línea 12, donde de un lado está Marcelo y del otro lado está Claudia, de cabeza frente a frente. El carnal Marcelo fuera de la carrera presidencial, pero no fuera del presupuesto. Tal vez lo castiguen con una embajada en Europa. ¿Tú cómo ves? Bueno, todos los que han salido del gabinete han terminado en embajadas, incluyendo aquella secretaria de Ecología,
que el presidente nunca conoció su nombre, pero ya es embajador en Londres. Sí, ¿no? Y en Londres, ¿no? Buen miércoles para todo el equipo, gracias. Justo pienso que sí quedará Brad fuera de la terna presidencial. Además, ayer se le vio muy contento a Noroña. No, Noroña es un personaje. No, bueno, Noroña estaba... él chido. tiene el apoyo del corazón del pueblo. Dijo, no, hombre, ¿cómo no lo van a amar después de aquella foto en toalla? No, bueno. Personaje al que sí hay que temer, me queda claro que lo va a apoyar AMLO. Almita se nos fue a vacunar. Bueno, saludos a Almita y mucha suerte. Federico dice, la cuarta T tratará de salvar al buen Marcelo echándole la culpa a otra, pero él y la doctora Sheinbaum ya perdieron su oportunidad. Es por eso que ya vio el presi nuevos nombres presidenciales. ¿Cuáles? Gris Lomelí nos dice, buen día distinguidos, excelente editorial. Tengo la idea de que ustedes ocupen un escaño como pluris. Sí, pero somos plurinominales del programa, nada más. Como pluris. Sí,